Por venir. ¿En qué punto estamos en la economía argentina? Estamos en un punto de inicio de una situación dramática que ha generado este gobierno en materia de emisión de pesos, falta de reservas, patear problemas para adelante de todo tipo. O sea, hoy se está acumulando deuda con el exterior, las compañías, por financiamiento de importaciones. El Banco Central volvió a vender dólar futuro, que hace mucho tiempo no vendía, volvió a vender una posición importante de dólares a futuro. Se está tomando toda clase de financiamiento que se gasta para sostener el dólar oficial. ¿Menos cuánto estamos en reservas? Bueno, el cálculo de reservas líquidas está en menos 2.000 millones, según cómo se hagan las estimaciones. Si hay menos 2.000, ¿de dónde sacan dólares? Porque dólares el Banco Central da. Sí. ¿De dónde manotean? Bueno, es se lo pregunto a lo bruto, ¿no? Sí. ¿De dónde manotean? ¿De qué cajita? El concepto de reservas netas es un concepto, digamos, bien complejo, porque en realidad lo que uno tiene en las reservas, varios activos, entre ellos está el oro y los DEX, que es la moneda del... Pero eso no se vende. Eso no se vende, claro. Exactamente. Y después están los dólares reales, digamos, ¿no? Lo líquido, lo líquido. Papelito. Claro. Lo que ocurre es que de esos dólares se utilizan para respaldar los depósitos bancarios, se llaman los encajes de los depósitos, que es una deuda que tiene el Banco Central. Si uno detrae esa deuda, es decir, bueno, considera que esto se tiene que devolver en algún momento, de esa cuenta es donde salen las reservas netas. Faltan dólares para cubrir esos dólares, esas deudas que tiene el Banco Central. En esos encajes de los bancos, en realidad no es plata de los bancos, sino de los ahorristas. Exactamente. De ahorristas en dólares. Exactamente. Okay. Hoy esa plata de los ahorristas se está respaldando con oro, que no necesariamente es de buena entrega, difícil de vender, y los DEX, que es la plata con la cual le vamos a pagar al fondo en el futuro. ¿Y eso cuánto es? ¿15.000 millones, 18.000 millones, más o menos? No, entre oro serán unos 3.000. No, hablo de dólares. Entre empresarios que tienen dólares, empresas que tienen dólares, sí, y particulares que tienen dólares. Los depósitos en dólares son unos 15.000 millones de dólares, y de eso hay 12.000 millones que están encajados en el Banco Central. Sí, ok. Sí. ¿Y el gobierno puede llegar a manotear de ahí? Y pone un papelito que vale por, y después lo repongo si alguien me da dólares. Bueno, a ver, el gobierno está utilizando toda clase de herramientas para sortear la inevitable devaluación. La devaluación se da porque uno emite muchos pesos y en algún momento hay que blanquearlo. En la medida que uno tiene dólares lo puede sostener, en algún momento se terminan los dólares y salta el tipo de cambio. Y obviamente está usando reserva del Banco Central. Por eso fue a China ahora a intentar buscar un préstamo que después se convierte en los yuanes contra dólares. Está pidiéndole que el banco de los BRICS también le dé una asistencia financiera. Está buscando desesperadamente dólares por todos lados. ¿Este viaje es un cuento chino o no? ¿O van a traer algo? Yo creo que es poco lo que pueda anunciar. Digamos, el swap con China ya se le permitió usar unos 5.000 millones de dólares. Está buscando una ampliación de 3.000 millones de dólares más. Es para ganar algunos meses, algunas semanas, no lo sabemos. Y por supuesto depende mucho de lo que pase con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que la clave está ahí. La clave está en lo que consiga en Washington, más que lo que fue a buscar a China. O sea, el problema no es ni Beijing ni Shanghái. Es Washington. Es Washington. Yo creo que ahí está gran parte de la respuesta a lo que va a pasar en las próximas semanas. Y ahí se juega. Lo que me parece que está haciendo más ahora es ampliar un poco este préstamo que ha obtenido de China, porque básicamente es eso. Y creo que eso le puede comprar algunos días, pero no alcanza, digamos, el agujero que ha generado este gobierno por dos razones. Primero, porque hubo una sequía que generó menos dólares, y segundo porque le ha pedido a las empresas que se financien con el exterior para importar. Quiere decir que se usaron dólares del exterior, deuda, para importar durante todos estos 6 meses y ahora hay que pagar esa deuda. Y muchas empresas empiezan a necesitar esos dólares para pagar y no se los dan. Y en algunos casos le han dicho, bueno, espérame 60 días. Y el problema es que si no se los dan dentro de 60 días, las empresas tienen que hacer dos cosas. O paran la producción, o suben los precios, o una combinación de las dos cosas. Y esto puede acelerar la inflación de aquí a los próximos meses, que va a ser parte del problema de lo que va a tener que solucionar Sergio Massa. Usted es una suerte de ministro de Economía en las sombras de Patricia Bullrich, o quizás el futuro ministro de Economía. ¿Cuántas bombas cree que va a encontrar? ¿O cuántas bombas ya sabe que hay? Sí, son muchas. En particular, lo que decíamos recién, la falta de reservas. El gobierno muy probablemente nos deje con reservas netas negativas, que es lo que explicábamos recién. Básicamente, menos dólares que lo necesitamos para
devolverle los depósitos a la gente si los pide, que para eso están las reservas en dólares en el Banco Central. Creo que nos va a dejar una posición de dólar futuro parecida a lo que nos quedó con Banoli, quizás de menor magnitud que en aquel momento, pero básicamente... O sea, están timbiando con el dólar. Exactamente, lo cual nos lleva a una potencial explosión inflacionaria, porque en realidad ese contrato de dólar futuro se paga en pesos, la diferencia entre una empresa... Claro, una empresa contrata un seguro, digamos, a 300, 400 pesos, y el tipo de cambio fuese por arriba de eso, la diferencia la pone el Banco Central. Y eso lo emite. Y eso genera más inflación. Nos dejan un déficit fiscal enorme, tarifas atrasadas, unos vencimientos de deuda del Tesoro de varios miles de millones de dólares ya en el primer semestre del próximo año. Y esta deuda que te decía de las empresas con el exterior, que se cifra entre, algunos dicen 20.000, otros dicen 30.000 millones de dólares que se van a acumular de aquí a fin de año, que van a estar esperando para salir el primer día que empecemos a salir del cepo, que es lo que necesitamos los argentinos para crecer. ¿Willy? Después de las PASO puntualmente, porque quizás, digamos, poniendo más cepos, etcétera, etcétera, el gobierno llega a las PASO sin un salto brusco en el tipo de cambio. Ahora bien, después de las PASO, incluso compartiendo esto con opiniones de gente del mercado, hay muchos que dicen que les puede sí explotar al gobierno todo en función del resultado de las PASO, sobre todo si quedan, como incluso lo confesó Cristina Kirchner, si quedan terceros. ¿Ves ese escenario posible, digamos, que haya, digamos, una situación financiera muy tensa después de la PASO? Cuando digo muy tensa es corrida de depósitos o devaluación. A ver, yo creo que si el gobierno no da en estos días alguna señal de corrección del rumbo, que es básicamente por lo menos empezar a equilibrar las cuentas públicas, empezar a achicar la brecha cambiaria de la manera que sea. Si tiene que subir el oficial lo va a tener que hacer, porque esto ya es inevitable a esta altura. Es muy probable que toda esa tensión se traslade a después de las elecciones primarias. En eso coincido con lo que dice Willy, hay mucha expectativa del mercado de lo que pueda ocurrir en los próximos días con estos préstamos, pero está claro que cualquiera sea el anticipo de dólares que reciba Sergio Massa en China o en Rusia, a lo sumo le permitirá llegar con comodidad a las elecciones de agosto, pero después queda un tramo muy largo, digamos, de agosto hasta la transición al nuevo gobierno, donde las empresas están viendo qué hacen. Además, dependiendo del resultado. Imaginemos, por ejemplo, Milei el más votado, individualmente hablo. Milei el más votado, el candidato más votado de Juntos por el Cambio segundo y el candidato del gobierno tercero o cuarto. Bueno, yo creo que hay un escenario que se está evaluando mucho en el mercado. Estuve hace algunos días conversando con muchos inversores que vinieron a la Argentina, porque la verdad que Argentina es un caso paradójico. Tenemos probablemente la mejor situación internacional en nuestra historia por la energía, el litio, los alimentos, claro. Y al mismo tiempo estamos con esta crisis enorme, que es una crisis además, esto también es paradójico, es una crisis del sector público, porque el sector privado, las empresas, propiamente dicho, no la gente que está sufriendo, las empresas están líquidas, están con poca deuda, están capitalizadas porque han utilizado el dólar barato para importar maquinaria. Es una crisis rara la que estamos teniendo, y eso creo que nos va a permitir salir rápido si ordenamos el desastre que ha hecho la política en estos años. Pero digo, lo que planteaba es, si en agosto Javier Milei se mete en un eventual balotaje, los mercados se van a poner mucho más nerviosos. Por una razón muy sencilla, él ha dicho que va básicamente a pulverizar el peso, a desaparecer el peso, y eso a los tenedores de pesos les va a poner muy nerviosos. Entonces, es algo que todavía no está en los precios, ni del contado con liquidación, el dólar financiero, ni en el precio de los bonos. Y sería un verdadero con ese escenario, por ejemplo. Al mismo tiempo tendremos la excelente noticia de dejar tercero al populismo, el kirchnerismo, eso sería fantástico, pero creo que el mercado lo tomaría con mucho nerviosismo. Ok, hablando del mercado, como ocurrió en el 15, ¿no? Usted recuerda que un viernes el dólar valía 42, el lunes, después de que Macri le fue mal... 2019, sí. 19. Saltó 23%. Se fue a 60. Sí. Ahora, ¿qué pasaría con el blue? Ahora está casi en 500. Sí. Con este escenario que planteamos, esa hipótesis. Yo creo que tendrías el principio de una devaluación importante en el mercado paralelo,
Y eso después se traslada a los precios, porque hoy por hoy, lamentablemente es así, porque el dólar oficial hoy por hoy es un número en una planilla, donde cada vez hay menos empresas que acceden y además las empresas deben mucha plata en dólares afuera. Con la transición es muy larga, de agosto a octubre. Exactamente. Es eterno. Sí, por eso una de las bombas que está creando el gobierno es esta, que está empezando ahora en estos días. Ya están dando, le dan autorizaciones para importar, a pagar, digamos, en 180 días. Y obviamente la empresa necesita cubrirse de esa devaluación porque necesita plata dentro de 180 días y se cubre en el mercado del ROFEX, en los futuros, que es el dólar futuro. Entonces el Banco Central va a empezar a vender futuros para que la cobertura de esas empresas sea más barata y los precios sean más bajos. Entonces ahí está generando una nueva bomba que va a dejar al próximo gobierno. Por todas estas cosas nosotros estamos advirtiendo que la situación que va a heredar el próximo gobierno es muy grave, que las empresas tienen que tratar de no tomar riesgos excesivos, de no abusarse de las trampas que genera el gobierno para tirarle la bomba al que viene, porque la situación va a ser tan dramática para los argentinos que nosotros como gobierno vamos a priorizar a los argentinos, a quienes tenemos que cuidar, a quienes tenemos que proteger del desastre. Supongamos que usted es ministro de Economía el 11 de diciembre. 10 de diciembre asumen, sí, o ese mismo día. ¿Cuál es la primera medida que toma? Muchas, pero te diría... ¿Unifica el dólar? Hay que empezar a salir cuanto antes. Yo quiero salir del cepo cambiario lo más rápido posible y nuestro programa va camino a, en una segunda fase, porque al principio vamos a tener que ordenar todo este desastre que nos dejan, en la fase de estabilización, reformar la Carta Orgánica para prohibirle al Banco Central imponer el cepo cambiario. ¿Por qué? Porque el cepo cambiario es el default de la moneda. O sea, ustedes volverían a un banco central independiente. Independiente, con dos principios básicos. ¿Y cómo prohibición de prestarle al Tesoro y prohibición de poner el cepo. ¿Cómo va a asegurar que Patricia Bullrich, presidente de la República, no levante el teléfono y hable con el presidente del Banco Central y le diga, no, ¿sabes qué? Tenés que hacer tal cosa? Bueno, vamos a hacer lo que no hicimos antes, lo que no hizo Alfonsín cuando lanzó el Plan Austral, lamentablemente lo que no hizo Macri cuando lanzó su plan de estabilización de inflation targeting, que es reformar la Carta Orgánica del Banco Central, que es la ley fundamental con la cual se ponen las reglas de emisión. Esa ley va a tener que decir tres cosas. Primero, que el Banco Central va a ser independiente. Segundo, por ley, digamos, y ahí estamos pensando en que los directores tengan acuerdo del Senado tácito si no hay una respuesta, o sea, se envía el pliego, el Senado no lo trata, quedan ratificados. Segundo, prohibición de prestarle al tesoro. Tercero, prohibición de poner el cepo cambiario. O sea, basta de cepo cambiario. Cada vez que hay un indicio de crisis, nosotros tenemos a un Banco Central que puede, por una resolución del directorio, agarrar la pelota y llevársela a la casa. Agarrar la pelota con la mano y llevársela a la casa. Eso es el default de la moneda. Entonces, lo que genera son crisis... Y el Banco Central va a cuidar la inflación, obviamente. Obviamente. Principal objetivo... Y cuidar la moneda. Principal objetivo, sacar este engendro que ha quedado de la Carta Orgánica de Marcó después de 2012, que le permite al Banco Central hacer cualquier cosa, emitir cualquier cantidad de pesos, y ponerle como objetivo central la estabilidad monetaria y financiera. Esto hay que hacerlo por ley y hay que blindarlo. Y esto se acompaña con otras medidas, obviamente, que es el equilibrio fiscal. Estas dos, cuando uno combina equilibrio fiscal con una reforma de la Carta Orgánica, bajar la inflación empieza a ser muy posible. Empieza a ser algo rápido, en el sentido de que el efecto se ve muy rápido. Cuando el mercado ve esa ley y ve el equilibrio fiscal, la inflación baja. Esto es lo que ha hecho toda Latinoamérica. En el caso de Perú, puso reglas fiscales en la Constitución y puso la independencia del Banco Central en la Constitución Nacional de Perú en el año 93. Lo tiene Chile. Chile tiene una Carta Orgánica del Banco Central que tiene rango constitucional y uno de sus principios es que todo ciudadano o empresa de Chile tiene derecho a acceder al mercado de cambios. Porque, otra vez, el cepo es el default de la moneda, es el huevo de la serpiente sobre el cual nace el modelo kirchnerista, que es expandir el gasto público, imprimir pesos, empezar a reprimir el dólar oficial para que no se vaya tan rápido a la inflación, generar una retención implícita, bajar la tasa real de interés para que haya un boom artificial de consumo y termina generando este tipo de explosiones como la que estamos viviendo ahora. Entonces nosotros queremos atacar eso de fondo para que por lo menos durante nuestro gobierno la inflación desaparezca o tienda a desaparecer, como ha ocurrido en el resto de Latinoamérica.
Bueno, esto no se ha hecho antes, bueno, la verdad se ha hecho muy pocas veces en la historia argentina. Insisto, Alfonsín, por ejemplo, lanza el Plan Austral con la misma carta orgánica del Banco Central que se había operado entre el 49 y el 63 y terminó en la hiperinflación el Plan Austral. Lamentablemente, Macri, cuando hace su plan de antiinflacionario, tampoco reforma y queda con la carta orgánica de Marcó del Pont, que era parecida a la del 49. Nosotros tenemos que atacar eso, que es ahí donde se crea la institución monetaria, donde se recupera el valor de la moneda nacional. No nos podemos dar el lujo como país de perder nuestra moneda nacional, de perder nuestra política monetaria, nuestra flexibilidad cambiaria. Lo tenemos que hacer bien. Esa es la diferencia entre Patricia Bullrich y Milei. Bueno, Milei quiere dinamitar el Banco Central, ustedes quieren fortalecerlo y hacerlo independiente. Exactamente, porque le va a salir muy caro a los argentinos no tener un Banco Central, por dos razones. Primero, porque cuando la economía crezca va a necesitar más dinero, y ese dinero, si lo produce Argentina, bueno, el Banco Central se lo da a los argentinos, eso es gratis para la sociedad, por decirlo de alguna forma. Si lo tenemos que traer de afuera, lo tenemos que ahorrar, y tenemos que dejar de consumir. Entonces los países no hacen eso. Hablando de producir, salió el otro día un informe donde decía que el campo le aportó a este gobierno en los 4 años 110.000 millones de dólares que llegaron al Banco Central. Exactamente. ¿En qué se la patinaron? Se la patinaron en importaciones que se fueron regalando a los sectores empresarios que tenían acceso, a bienes que eran innecesariamente permitidos, por ejemplo, por el Banco Central. Tuvimos en los últimos años récord de adquisición de aviones. Argentina compró más aviones que el resto de Latinoamérica, aviones privados, jets. Obviamente, cuando uno tiene un dólar muy pisado para las importaciones, lo que ha generado en estos últimos años es una enorme transferencia hacia los que accedían a los dólares, digamos, baratos, y después vendían los productos al precio caro. Es una enorme transferencia de recursos. Alberto Fernández tuvo la suerte de, entre 2019 y 2022, aumentar las exportaciones un 50%. Todo por el efecto precio. La guerra, Ucrania, toda esta cosa que se queja, en realidad lo que permitió es que el salario de la Argentina, por decir de alguna forma, aumentó 50%. Y a pesar de eso, chocaron la calecita. Ahora este año que tuvieron una merma de 20.000 millones de dólares en la cosecha, empiezan a tener esta crisis casi terminal que estamos sufriendo los argentinos por el desmanejo que han hecho. Entonces, esto tiene que ver, no tanto, el problema de la Argentina no es la falta de dólares, como dice el gobierno, es el exceso de peso. La gente huye del peso porque tiene desconfianza, porque hay un Banco Central que no es independiente y que no tiene límites a la emisión. Entonces, obviamente, uno huye de esa moneda y va a comprar lo que sea. Y eso es comprar desde una licuadora, el que tiene poco poder adquisitivo, el que puede invertir en ladrillos, o el que tiene acceso al MUL por razones, sea por medios santos o no santos, compra, importa y trae algo, una máquina o un bien a la Argentina. Ahora, este modelo termina mal porque va agotando las reservas y cuando las reservas se agotan, vienen las crisis. Le agradezco mucho haber venido. Un placer, gracias por la invitación. El diputado Luciano Laspina, posible